digamos, la política tiene la continuidad de la guerra y la guerra, digamos, en la política ese es Foucault, ¿no? O sea, Foucault dice, en la última guerra ustedes van a ver las condiciones en las cuales se traza la política en un determinado periodo histórico. Clausewitz dice, la política tiene una forma de continuidad que es la guerra. O sea, son dos cosas dentro de un mismo espacio, ¿no? Estas 5 etapas implican un aumento del nivel de conciencia sobre los intereses y los motivos de las condiciones de existencia por parte de los sometidos, ¿no? No son etapas lineales, ¿no? A ver, implica parámetros, que es el grado de conciencia alcanzado sobre la realidad social. Y esto supone una acumulación de saberes sobre las condiciones materiales, y ahí se constituye la conciencia de clase. Y si existe la conciencia de clase, va a existir la falsa conciencia de clase. La falsa conciencia de clase, ¿no?, es que los sectores dominados, el proletario, tiene, digamos, en su estructura de organización de los saberes del mundo, saberes creados, digamos, o sometidos a la ideología de la dominante, es decir, a la ideología burguesa, ¿no? Fíjense que una forma de descalificar a todo saber que les molesta la burguesía es decirte, esto es ideología, ¿no? No hay nada más ideológico que decir, esto es ideología. Como si uno se pudiera salir de la ideología, como si hubiera actividades por fuera de la ideología. Es un pensamiento mágico, ¿no? No existe nada por fuera de la ideología. Y es uno de los conceptos, recién hablábamos en privado, fuera de cosas, pero sobre paradigmas y conceptos bastardeados, paradigma, populismo, ¿no? Neoliberalismo. Bueno, digamos, la ideología también es un concepto bastardeado. De hecho, en ciencias sociales no hay ninguna buena definición sobre qué es ideología. Es muy complicado la ideología, ¿no? No es que es creada, Josephine, la falsa conciencia de clase, porque no es tan así. Obviamente tiene mecanismos para manipularla y demás, pero va mucho más allá. O sea, cuando te educan como un buen ciudadano, te están educando dentro de los valores de la burguesía, una buena ciudadana, ¿no? Principalmente. Cuando vos ingresás al proceso laboral, digamos, de alguna forma estás legitimando, sin querer, ¿no? Pero estás legitimando un orden social. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo funciona la falsa conciencia de clase? Déjenme utilizar, yo no entiendo mucho sobre cuestiones de género, tal vez me meta en un tema que no manejo mucho, de hecho no manejo mucho, pero es como de alguna forma que la mujer sienta que ante la violencia de género es su culpa. Entonces ya está, el tipo violento, el varón violento, ya ganó. Porque además de ser más fuerte, la víctima cree que es víctima por su condición. O sea, porque hizo algo mal, ¿se entiende? No traslada el origen de la violencia al varón. Entonces ya está. Esa mujer probablemente termine muerta. Porque no puede observar. ¿Es culpa de la mujer? No. Definitivamente no. Porque fue educada así, porque naturalizó la violencia, por un montón de cuestiones. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Eh, digamos, que uno no puede pensar bajo los valores del dominante. O sea, uno no puede pensar la violencia de género bajo esquemas machistas, ¿no? Con la conciencia machista. No la puede pensar. Porque, ¿de dónde ocurre la violencia de género? En el machismo. Entonces ahí ya está. Entonces uno no puede pensar la condición a todos nuestros avatares como clase bajo la conciencia de la clase burguesa. Porque ahí está la ideología dominante, ¿no? La ideología que pasa por natural. Y bueno, para trabajar, para vivir tenés que trabajar. Sí, obvio.
estamos de acuerdo. Nadie puede vivir sin trabajar. De hecho, el socialismo lo que pretende es que todos trabajen, no crear vagos. O sea, que todos podamos trabajar, porque de hecho trabajar es algo que nos constituye como identidad, que nos termina de completar en algunas dimensiones del ser humano, como otras actividades, pero definitivamente entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros pensamos en términos burgueses. ¿Qué es trabajar? Ir a McDonald's. ¿Qué es trabajar? No mandar un currículo a una empresa. O sea, eso pensamos. Y peor es cuando pensamos en términos de mi empresa, ¿no? Y uno, ¿qué es? Sos un pinche. ¿Qué es tu empresa? O sea, dale. O sea, pero bueno, hablar así. Cuando uno habla ya en el idioma se traslada eso. O sea, en las palabras. Recién hablábamos de las palabras. O sea, cuando uno habla con ciertas palabras, ¿no? Ya estás exponiendo ideología, ¿no? Cuando uno piensa que si uno se queda sin trabajo es por culpa de la inmigración, ¿no? De tal o cual país, ¿no? No entiende cómo funciona el sistema capitalista. O sea, los sistemas... a ver, ¿qué haría un pensamiento socialista con respecto a la inmigración en Estados Unidos? Integrémoslos, démosles derechos, ¿no? Que sean parte nuestro. ¿Cómo piensa el reaccionario medio de Estados Unidos? Viene el mexicano y me roba el trabajo, viene el de Honduras y me roba el trabajo. Para ellos, bueno, es todo lo mismo, todo lo latino es lo mismo, ¿no? O sea, nada. Es como para nosotros las estrellas, vieron que uno no distingue las estrellas. Para ellos, cualquier país, todo es México para abajo, todo es México, y hay algo que es Río de Janeiro, que es la capital de no sé qué, Argentina, y baila en tango y no es tango. O sea, ¿vieron esos embrollos que hacen en la película? Que uno dice, ¿qué carajo están bailando? ¿No? Cuando dicen, voy a bailar tango y están, no sé, son boleros, no sé qué son, pero tango no es. ¿No? Pero bueno, para ellos es todo lo mismo. ¿Qué haría? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace un francés para no pensar que el árabe que viene, digamos, de Argelia es su enemigo? Bueno, con conciencia de clase, ¿no? O sea, la burguesía quiere la inmigración ilegal, no la quiere parar, la quiere tener ilegal porque de esa forma explota más y mejor a esa fuerza de trabajo que no tiene ningún derecho. Esto es pensar bajo la falsa conciencia de clase, ¿no? Digamos, es esperar, ¿no? Que venga un economista formado en la Universidad de Chicago y que nos quiera explicar cómo vamos a vivir mejor nosotros, ¿no? O sea, ¿qué parámetro? A ver, lo de los parámetros lo hablamos. ¿Qué tipo de interés puede haber o qué tipo, digamos, de objetivo se puede plantear en una lucha de clases? En principio, o en una lucha, ahora vamos a ver lo de la lucha de clases. En principio, el beneficio inmediato. A ver, el proletario siempre va adelante, ¿no? Es como que siempre está, digamos, adelantado en el juego, digamos. ¿Y qué hace los proletarios? Reaccionan, ¿no? Es como un boxeador que está a la ofensiva, la burguesía, y un boxeador que está atajando que no lo terminen de noquear antes que suene la campana. ¿Se entiende? En términos deportivos. O sea, la burguesía está siempre a la ofensiva, ¿no? Entonces, la burguesía siempre va por más, y cuanto más le dejen espacio, más va a ir, ¿no? Entonces, después están los intereses de beneficio inmediato, pero después están los intereses estratégicos. Los intereses estratégicos son dos. Por parte de la burguesía, perpetuar su dominación. Hay que pensar si lo que proponemos va en ese sentido. Ayuda o no, es funcional o no a que la burguesía perpetúe su dominación, ¿no? Y después, el interés estratégico del proletariado es romper
con este sometimiento. No es una mera conquista de derechos, no es una mera mejora circunstancial de las condiciones de explotación, que no se descartan, pero fundamentalmente es hacer lo que se hizo en la Unión Soviética, eliminar a la burguesía y en ese caso en la Unión Soviética también a la aristocracia. Todos los sectores que no trabajaban, que vivían sin el trabajo. Entonces acaba la segunda parte de la respuesta. Uno tiene que diferenciar, y acá ya está apareciendo Lenin claramente, entre luchas y luchas de clase, ¿no? Las luchas son los movimientos embrionarios, ¿no? Una huelga, digamos, algo en ese sentido. La lucha de clases es algo mucho más profundo cuando lo diferencia dentro de este patrón, porque la lucha de clases supone una vanguardia. Como la conciencia, la subjetividad para sí no surge mecánicamente, ¿no? O sea, no va a surgir espontáneamente de la gente quererse liberar, ¿no?, del sometimiento. Se necesita una vanguardia que pueda dirigir la lucha, que tenga la conciencia de la unidad de clase obrera, ¿no? Que pueda enfrentar a la clase, digamos, que pueda hacer que la clase proletaria, enfrente a la clase burguesa en la plena lucha de clases. Y eso implica necesariamente la dimensión político y militar. Sin vanguardia no hay revolución posible, ¿no? Ahora, ¿qué es proletario y qué es burgués? ¿No? Nosotros sabemos que burguesía es el que compra fuerza de trabajo, es decir, utiliza el dinero como capital. Ahora, si uno es, no sé, yo tengo un taller mecánico para arreglar autos. Contrato gente para trabajar. Efectivamente estoy haciendo de burgués. Sin embargo, mi posición como ingreso va a ser mucho más baja que la del Kun Agüero, ¿no?, que juega al fútbol, es decir, vende su fuerza de trabajo, y sus hijos y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos y los hijos, todos los que quiera tener, y durante varias generaciones no van a tener que trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque el ingreso es un indicador de la posición de clase, pero no es el único y no es el fundamental, o tal vez no hay que simplificar en términos economicistas. O sea, es tendencial. Si gana mucho, probablemente sea de la burguesía, pero no necesariamente. ¿Cómo se llama? El proletariado. Y acá tenemos problemas. ¿Qué es el proletario? ¿Están todos de acuerdo dentro del marxismo que incluye a todos los trabajadores vinculados de manera directa en el proceso de producción, bajo la órbita del capital privado? El típico obrero que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? En eso están todos de acuerdo, de que eso es el proletario, pero ahí empiezan los desacuerdos. Poulantzas, un marxista del siglo XX, decía que el proletario son los obreros manuales que producen plusvalor, es decir, los trabajadores productivos, los que modifican efectivamente la naturaleza, los que crean valores de uso, ¿no? Por lo tanto, dejaba fuera a todos los que trabajan en la supervisión, a todos los trabajadores improductivos, porque ustedes saben que hay tareas que son directamente modificar la naturaleza y hay otras tareas que no son directamente modificar la naturaleza. Modificar la naturaleza es directamente productiva y hay otros que en estos términos de modificar la naturaleza son improductivos. Esto no quiere decir que no trabajen, ¿no? O sea, sino, digamos, en el funcionamiento de este esquema se los considera improductivos. Y después trabajadores vinculados a las tareas intelectuales. Esto ocurre porque en realidad lo que es un solo proceso, ¿no?, en un sujeto quiere hacer, quiere hacer lapiceras. Entonces uno agarra una lapicera y se la pone a construir. Uno lo puede hacer todo.
Entonces está la parte intelectual, está la parte manual, etcétera, etcétera. Pero en una fábrica moderna hay una parte que hace la parte intelectual y una parte que hace la parte, ¿cómo se llama? Manual, y a la vez, dentro de lo manual hay uno que hace una cosa, es decir, lo que en la suma es una sola fuerza de trabajo, en realidad está compuesta por muchas fuerzas de trabajo. ¿Se entiende? En el proceso moderno. Y acá Pulanzas, de esa fuerza de trabajo, deja a muchos afuera dentro de la clase obrera. Otra perspectiva que es la que yo comparto, engloba dentro de la clase proletaria a todos los que venden fuerza de trabajo. O realizan plusvalor. ¿Se acuerdan que, a ver, para hacer ganancia alguien tiene que comprar? O sea, realiza el plusvalor. ¿En dónde? En el consumo, ¿no? Esto incluye a trabajadores improductivos, incluye a alguien muy importante, a los desocupados, ¿no? Que en nuestra sociedad es algo súper importante en las sociedades modernas. Incluir al desocupado dentro del proletario, porque el desocupado de alguna forma tiene que sobrevivir, comprar algo y está produciendo, digamos, está realizando plusvalor. Incluye a los trabajadores estatales, pero no incluye a estos dos grupos que venden la fuerza de trabajo pero no son proletarios. No incluyen a las fuerzas de seguridad, a la policía, a los militares, etcétera, gendarmería. Todos ellos no son proletarios. ¿Por qué? Por su ubicación dentro del sistema de relaciones de producción. ¿Quién asegura la propiedad? Estas fuerzas. Fíjense que uno puede, digamos, robarse el Banco Nación y no pasa nada si uno es una gran empresa, pero si uno se roba un terreno para poner sus huesos y tirarlos, ¿no? Tirar dos chapas para taparse del frío y de la lluvia, viene ¿quién? La gendarmería o viene la policía y los expulsa. Fíjense la condición de clase. Fíjense todas las desapariciones que hubo, ¿no? Durante la democracia, que son muchísimas, y de la democracia no hablamos de la gente desaparecida, sigue estando. Hay varios casos ahora, muy, muy latentes, y no se habla mucho de esto. ¿Qué tipo de clase social tiene como víctima? ¿No? O sea, ¿a quién las fuerzas de seguridad, ¿no? Desaparecen? ¿Se entiende? O lo que alguna vez le conté, en un corte de calle, ahí en la sede de Martínez, ¿no? Que cortábamos Irigoyen y Fleming, ¿no? La policía protegía a los alumnos del CBC, porque los alumnos del CBC son gente que vive principalmente en San Isidro, que es una de las zonas más ricas de la ciudad. Entonces, no podía pasarles nada porque ahí podía haber el hijo de alguien importante, el hijo de un juez, de un gran empresario. Ahora, si ustedes hubieran sido, sus compañeros hubieran sido, digamos, de la Villa La Cava, que está ahí nomás también, los hubieran pasado por encima. ¿Se entiende? O sea, cómo funciona como clase la policía, ¿no? Y después están, por último, las personas que son parte de la jerarquía de las empresas. A ver, yo soy un CEO, ¿no? Tal vez no sea accionista, después tal vez me convierta en accionista, pero primero vamos a decir que yo ascendí, hice la carrera de administración de empresas, ascendí, qué sé yo, fue exitoso y llegué a ser el CEO de una empresa, ¿no? Esa persona, por su ubicación estructural, al representar directamente la conciencia del capital, ya que el capital no se molesta ni siquiera en administrar sus negocios, sino que contrata a otro para administrar sus negocios, es decir, los dueños de la empresa, pónganle que es una sociedad anónima, que tiene acciones, uno compra acciones, ¿no? Y es dueño de una empresa. Ya es burgués, está viviendo del trabajo ajeno. Ahora, tiene alguien que efectivamente ejerce la acción de administrar las empresas. O sea, y ahí hay toda una jerarquía, que es una jerarquía jerárquica, que por lo que la posición que ocupan, están reemplazando a la burguesía de forma directa. Es decir, ya no está Henry Ford, dirigiendo la empresa, pero están
los que representan la conciencia de Henry Ford, ¿no? O sea, representan al capital. ¿Se entiende? Entonces, con esto cierro, ¿no? Espero que les haya servido como una introducción a las clases sociales. Esto da mucho más tela. Da para estudiar años y años estas cuestiones. Pero lo que más me quiero llevar, digamos, que más les quiero dejar marcado es que es el pensamiento relacional. Es muy difícil entender estas cuestiones si uno no piensa relacionalmente. Y es lo más dificultoso que podemos encontrar para nuestro sentido común, ¿no? O sea, pensar relacionalmente.